En algunas oportunidades he hablado de lo que pensaba el Che sobre el término progresismo, progresista, aplicado a la lucha política y a las calificaciones de las corrientes políticas. Él decía, y lo decía con mucha razón, que no había nada más ambiguo que el llamado progresismo, que no había otra cosa más como gelatinosa que podía servir para muchas cosas. El denominarse progresista o afiliado a una corriente que han llamado progresismo. La verdad es que el abanico en América Latina de los progresismos es muy diverso y a veces se le califica de progresista a procesos que son mucho más que eso. Pero aquí está pasando una cosa diferente, de la cual debemos hablar, a propósito de una información que está corriendo y haciendo referencia a cómo cuando surgió la organización que se menciona en este caso, Alianza País, que preside Guillermo Moreno y que ha sido su candidato en varias oportunidades, para quitarse el mote de izquierda o de revolucionario de izquierda o de socialista, se definió a sí misma, y Guillermo Moreno lo dijo muchas veces, como centro progresista. Ni derecha, ni izquierda, centro y progresista. Así presentó el tema. Y eso se colocaba a Alianza País, la ha colocado siempre como una fuerza que no plantea ni siquiera reformas estructurales, transformaciones, aunque sean con carácter de reforma, que impliquen modificación sustancial del cuadro institucional, estructural, de las relaciones de propiedad, de la dependencia del país, de todo esto. Lo que la convierte de entrada en una fuerza sistémica, o sea, funcional al sistema. Eso le ha hecho mucho daño, porque aunque inicialmente como que la gente la veía como algo de izquierda y diferente, hay que decir que además en la parte ético-moral, Guillermo tenía una trayectoria muy honesta. Y su fuerte era enfrentar la corrupción de los partidos tradicionales. Pero eso también ha ido cambiando porque en las elecciones pasadas apareció haciendo las llamadas alianzas puntuales con el PRM y con Luis Abinader. A conciencia incluso, porque ninguna persona ya ducha en política y además con conocimiento hasta marxista, puede ignorar lo que representaba y lo que representa Luis Abinader y el PRM. El PRM como uno de los partidos tradicionales, de la corrupción tradicional en el país, y Luis Abinader como un empresario metido en la política que estaba evidentemente financiado por los grupos más poderosos y especialmente por el grupo Vicini. Pues hizo alianzas puntuales incluso hasta con una candidatura a senador en San Juan de la Maguana. Otros la hicieron peor, y me refiero sobre todo al Frente Amplio y a todo ese espectro de la llamada sociedad civil progresista, con participación ciudadana a la cabeza, que está financiada y vinculada estrechamente a la USAID de Estados Unidos. Mucha gente que estaba alrededor de participación ciudadana y que estuvo en Marcha Verde, usó eso como trampolín para irse al gobierno para apoyar a Luis Abinader. Pero lo mismo hizo el Frente Amplio con el Partido Comunista del Trabajo a la cabeza, que ya tenía otros antecedentes de alianzas con las derechas,
porque esto no es nuevo, esto viene de atrás, desde cuando el tema del PRD y el primer cambio que propuso, ¿no?, con un candidato terrateniente a la presidencia de la República. Entonces, claro, frente al régimen de terror de Balaguer tenía bastante fuerza esa idea, salir de Balaguer. Pero después la reiteraron y lo hicieron con Hipólito, y lo hicieron con la reelección de Hipólito. Y aparecían periodistas tipo muy relevantes, muy conocidos, como Juan Bolívar Díaz y todo ese entorno que estaban vinculados a Participación Ciudadana, apoyando esas opciones de derecha. Bueno, por eso se está reiterando en el presente, en esta coyuntura. Y en una coyuntura donde esos partidos, y especialmente el PRM, aparece con una cantidad de candidatos delincuentes que verdaderamente produce repulsa necesariamente. Habría que ver la televisión en la mañana de hoy para ver lo que está pasando alrededor de la candidatura de todos esos partidos. Pues corrió la noticia de que hay un pacto, y ciertamente yo lo pude confirmar por una información de una persona que participó en la reunión de dirección del Alianza País, que Alianza País abrió la puerta para aliarse con el PRM. Después de todo lo que dijo Guillermo Moreno, que juró y perjuró que no se aliaba con esa fuerza. Ahora hay una decisión de aliarse. Y el PRM, para despertar las angurrias y las ambiciones, pues reserva la candidatura senatorial, y se está hablando de eso para Guillermo Moreno. Eso no está confirmado, él no ha desmentido el caso y está corriendo en la voz. Pero bueno, independientemente de todo eso, hay una decisión ya de partido. Hay que ver lo que va a pasar con el caso específicamente de Guillermo Moreno, porque es el candidato presidencial. Pero miren, una alianza a ese nivel de la capital, porque es el candidato presidencial. Pero miren, una alianza a ese nivel de la capital y las elecciones presidenciales y las elecciones congresuales son juntas, después de las municipales. Y entonces implica alianzas en las dos elecciones. Y eso implica en alguna medida favorecer, o en buena medida favorecer, la reelección de Luis Abinader, después de todo lo que está pasando en este país con el tema de la soberanía aplastada, del proceso de anexión creciente, de todo lo relacionado con Fondo Monetario, endeudamiento, alianzas público-privadas, el caso del Comando Sur, del puerto de Manzanillo, de la cuestión minera, del titanio, de la tierra rara, es decir, de la voracidad del capital transnacional y de la oligarquía capitalista de este país asociada a él, que la representa con mucha intensidad, yo diría más que nunca en la historia reciente del país, Luis Abinader y el PRM, con su gobierno de empresarios y de las transnacionales y de Estados Unidos, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y además, todo parece indicar, esto ha afectado un proceso que se estaba dando en una mesa del llamado progresismo y de organizaciones que todavía llaman de izquierda en este país, que han venido dejando de serlo progresivamente, porque la izquierda no puede ser sistémica. Y esa gente que se llaman de izquierda y hasta Partido Comunista son sistémicos. Bueno, hay uno pequeño por ahí que hasta ha anunciado, que hasta participa en Participación Ciudadana. Dirigente importante. Participan en Participación Ciudadana y editan libros bajo el sello de la Embajada de los Estados Unidos. Y se dicen hasta comunistas. Esto hay que delimitarlo claramente, de más en más. Hay que trazar rayas, hay que trazar fronteras. Aquí se necesita
que se visibilice bien lo que es izquierda real, lo que es izquierda en este país, la izquierda antisistémica. No importa que pueda estar reducida, esa es la chispa. Ahí hay un componente de la esperanza junto a todos estos movimientos sociales en desarrollo, que cada vez se pueden politizar más y surgir de ahí lo que puede ser una nueva izquierda, una nueva fuerza transformadora, porque lo de los revolucionarios lo han desacreditado bastante, pero de todas maneras, sí, una izquierda revolucionaria, una izquierda transformadora, una fuerza transformadora diversa de carácter político-social. Y evidentemente señalar con toda claridad, y esto no es un problema de carácter personal ni de ningún tipo de cosa, se puede tener toda la relación cordial con esa gente que tuvo un valor histórico en la República Dominicana en el pasado reciente. Con el pasado reciente me refiero sobre todo a todo el siglo pasado, a la lucha contra el trujillismo, la lucha contra Balaguer, el 14 de junio, MPD, todo eso, toda esa gloria, eso no se puede borrar. Pero oigan, muchos de esos están ya francamente en la derecha, renegaron y se fueron para esos partidos de derecha, y otros viven haciendo alianza con ellos. Ahora la llaman puntuales, pero eso es mucho más que eso. De manera que quede clara nuestra actitud, a nosotros no nos van a conseguir en eso, ni conciliando con eso. Pausamos.